Hola, hola, les damos la cordial bienvenida a este nuestro primer video. El día de hoy tocaremos temas súper interesantes sobre nutrición y la alimentación, así como el análisis de algunos artículos científicos. Esperamos sea de tu agrado, quédate hasta el final. Para comenzar, daremos una introducción de lo que consta la alimentación y la obtención de energía en los seres humanos, así como de qué manera el cuerpo trabaja para transformar los alimentos en combustible para realizar nuestras actividades diarias. Hay que recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos conceptos básicos como alimento, que viene siendo órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles. Debe ser inocuo, con suficiente disponibilidad, atractivo a los sentidos y culturalmente aceptado. La alimentación es el acto de supervivencia de todo ser vivo. Tiene un papel fundamental, ya que de los alimentos ingeridos obtenemos energía y materiales para los procesos de síntesis celular. Es necesario que los alimentos entren en un proceso digestivo para ser convertidos en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Luego son absorbidos. Una vez en el torrente sanguíneo puede ser utilizado como sustratos en el metabolismo, donde se transforman en energía, también conocida como ATP. De esta forma pueden ser almacenadas. La energía se mide en calorías. La caloría es la cantidad de energía necesaria para que un gramo de masa de una sustancia eleve su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Qué es el requerimiento energético? Representa la cantidad de energía proveniente de los alimentos necesaria para lograr un equilibrio en el balance energético, para así mantener constante la masa corporal. En pocas palabras, es la cantidad de calorías por día que se deben de consumir. Es importante aclarar que este requerimiento es individual. Se basa en características físicas como peso, talla, edad de cada individuo, entre otras características. Hemos hablado de los alimentos y la obtención de energía, pero no hemos mencionado el cómo se da este proceso. Esto es gracias al metabolismo, que es un conjunto de reacciones físicas y químicas que se producen en nuestro organismo y nos permiten realizar todas nuestras funciones vitales. Tenemos dos procesos metabólicos importantes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo o metabolismo de síntesis es el proceso de formación o metabolismo constructivo por medio del cual se sintetizan tejidos a partir de nutrientes básicos. El catabolismo o metabolismo de combustión representa el proceso de destrucción y degradación de los nutrientes, generalmente por procesos oxidativos. Tenemos el metabolismo basal, que es la energía mínima para mantener el metabolismo celular, tisular y las funciones esenciales de la vida. Otro concepto básico muy importante, si de nutrición estamos hablando, es el gasto energético. Es el total de energía que ingresa al organismo en forma de alimentos. Representa la energía bruta. Al calcular el gasto energético total de una persona, es importante dividirlo en gasto energético en reposo, que este va de 60 al 70%. El efecto térmico de los alimentos, que es la energía utilizada en la digestión, el transporte, el metabolismo y el depósito de los nutrientes, este va de un 5 a un 10%. Y por último, en la actividad física, que esta incluye actividad física espontánea y actividad física voluntaria, que va de un 15 a un 30%. Algunos factores que influyen en el gasto energético de una persona es la edad, el género, composición corporal, el ciclo menstrual en las mujeres, el embarazo y la lactancia, fiebre o situaciones emocionales como el estrés. Otros conceptos que también son de suma importancia tener en claro en estos temas de nutrición son valores nutricionales de referencia, cantidades que cada individuo necesita consumir en la dieta para lograr una nutrición óptima. Otro sería requerimiento o necesidad nutrimental, la mejor cantidad de un nutrimento que un individuo dado en un momento o condiciones específicas necesita ingerir diariamente y con su dieta acostumbrada para cumplir con un valor preestablecido de un determinado indicador de nutrición. Algunos principales valores nutrimentales de referencia son requerimiento nutrimental promedio, ingesta diaria recomendada,
ingestión diaria sugerida y límite superior de consumo. Existen varios métodos para calcular el gasto energético basal. Uno de ellos es la calorimetría indirecta. Se utiliza una mascarilla unida a un tubo de detección en donde se toman muestras del aire expirado. Calcula el gasto energético basal por la medición del consumo de oxígeno y la producción de CO2. También tenemos el estándar de oro en mediciones del gasto energético basal. Es el agua doblemente marcada. Al sujeto se le da a beber una dosis de agua marcada con deuterio y oxígeno 18 para marcar el agua corporal total. Se obtiene la producción total de CO2 para un periodo de 1 a 2 semanas. Calorimetría directa. La calorimetría directa proporciona al usuario la capacidad única para cuantificar el calor producido por el metabolismo aeróbico y anaeróbico, mediante la medición de intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente. Para ser eficaz, un calorímetro debe ser un sistema cerrado para asegurar que todo el calor producido a partir del metabolismo se mida y no haya transferencia de energía que se produce entre el calorímetro y su entorno. A continuación, hablaremos de algunas hormonas involucradas en el metabolismo. Comenzamos con el glucagón. Es una hormona producida por el páncreas, tiene varias funciones importantes como estimular los procesos catabólicos e inhibir los procesos anabólicos. En el hígado tiene un efecto hiperglucemiante debido a su potente efecto glucogenolítico. Estimula la captación de aminoácidos por el hígado para incrementar la producción de glucosa. Estimula la gluconeogénesis. Incrementa la lipólisis adiposa, estimulando la lipasa hormonosensible con salida de ácidos grasos libres. Activa en el hígado la captación y la transformación de estos en glucosa. En el músculo estimula el catabolismo proteico. Tiene efecto cardíaco similar a las catecolaminas. Incrementa la secreción de insulina, hormona del crecimiento y adrenalina. Retrasa los movimientos de los músculos involuntarios del estómago e intestinos que ayudan a la digestión. Por otro lado, tenemos a la insulina. La insulina es una hormona de naturaleza proteica, producida por el páncreas, originada por los altos niveles de glucosa después de las comidas. Teniendo una semivida de 6 minutos, se degrada principalmente en hígado y riñón. Contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre, además de ser vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células. Ayuda a utilizarla como fuente de energía para el organismo. La insulina participa en algunas rutas metabólicas, por ejemplo, aumenta la glucólisis y favorece la síntesis de glucógeno. Reduce la gluconeogénesis, estimula la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de lípidos, inhibe la formación de cuerpos cetónicos, estimula la captación de GLUT4 y la utilización de glucosa por el adipocito, aumenta la vía de las pentosas, estimula la síntesis de triglicéridos y en el músculo estimula la entrada de glucosa, aumenta la glucólisis, estimula la síntesis de glucógeno. Algunas enfermedades por mal funcionamiento de la insulina son la diabetes tipo 1 y tipo 2, hiper e hipoglucemias, síndrome metabólico, insulinoma, síndrome de ovario poliquístico. Hormonas tiroideas. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo de casi todas las células del organismo, por lo que en cantidades excesivas tiende a elevar el metabolismo un 60 hasta un 100% por encima de las cifras normales. Por lo contrario, cuando no se produce hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. Hipertiroidismo. Es un síndrome cuya expresión clínica es el resultado de un exceso de hormonas tiroideas disponibles para actuar a nivel de los receptores celulares. Este hecho hormonal se traduce en un aumento de la actividad metabólica de la mayoría de los tejidos y probablemente en un aumento de la sensibilidad de estos a las catecolaminas circulantes. Hipotiroidismo.
Aparece cuando los requerimientos de hormonas tiroideas biológicamente activas en los tejidos son insuficientes para satisfacer el requerimiento metabólico celular. La glándula tiroides, agrandada y crónicamente inflamada, deja de funcionar. Los anticuerpos tiroideos indican que el sistema inmunitario está siendo atacado por el mismo organismo, y esto da una presencia de un trastorno tiroideo autoinmune. Hormona del crecimiento, también conocida como hormona del crecimiento humano, HGH o somatotropina, promueve el crecimiento del tejido corporal, incluyendo huesos y músculos esqueléticos. Además de afectar el crecimiento general, la hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos metabólicos específicos. Aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. Favorece la movilización de los ácidos grasos de tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en sangre y potencializa el uso de ácidos grasos como fuente de energía. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Así pues, la hormona del crecimiento estimula la función de proteínas, la utilización de depósitos de lípidos y la conservación de hidratos de carbono. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y un neurotransmisor que forma el cuerpo de manera natural. La adrenalina, junto con el glucagón, juega un papel importante en el restablecimiento de la glucemia tras una hipoglucemia. La adrenalina aumenta los niveles de glucosa en sangre. Por un lado, estimula en el hígado la gluconeogénesis y la gluconeogénesis e inhibe la síntesis de glucógeno, dando como resultado un aumento de la liberación hepática de glucosa. Por otro lado, inhibe en el páncreas la secreción de insulina y estimula el glucagón. El cortisol es el principal glucocorticoide segregado por la corteza suprarrenal y el esteroide más abundante en la sangre periférica. El efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides consiste en estimular la gluconeogenia, es decir, la formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de otras sustancias. En el hígado, el ritmo de la gluconeogenia se eleva a menudo entre 6 y 10 veces. Este aumento de ritmo de la gluconeogenia se debe sobre todo a los efectos directos del cortisol en el hígado, así como a la antagonización de los efectos de la insulina. El control del peso y de la composición corporal depende del balance entre la energía ingerida y la energía gastada por el organismo. Este balance energético está regulado por mecanismos que actúan a corto plazo. Es el ciclo ingesta-saciedad, que ocurre diariamente. Regula el apetito. Estas señales se originan en el tracto gastrointestinal. A largo plazo, por mecanismos que permiten mantener estable el peso corporal a pesar de las fluctuaciones diarias en la dieta y el gasto energético. Tenemos a la hormona grelina. ¿Qué es? Es una hormona gástrica que regula el apetito y la homeostasis nutricional. Los niveles circulantes de esta hormona aumentan durante el ayuno e inducen el hambre. Y parar de comer cuando el estómago está lleno. En sujetos obesos, los niveles de grelina están disminuidos. El 6.3% de pacientes obesos poseen una mutación en el gen de la grelina, lo que sugiere que estas mutaciones en dicho gen podrían jugar un papel importante en la etiopatología de ciertos tipos de obesidad. Adiponectina es una proteína expresada exclusivamente en adipocitos diferenciados. Esta hormona estimula el consumo de grasas a nivel musculoesquelético, favoreciendo el uso de glucosa como combustible metabólico. Tiene como funciones regular el metabolismo energético, estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y aumenta la sensibilidad de la insulina. La adiponectina es un potencial biomarcador y antiinflamatorio en los trastornos metabólicos. Juega un papel importante en minimizar el estrés oxidativo, que disminuye el desarrollo de trastornos metabólicos como la diabetes y la obesidad. La leptina es una hormona que regula el apetito. Su función principal es la de inhibir la ingesta de alimentos y aumentar el gasto energético para mantener constante el peso corporal.
es la responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro. Para ello, estimula una zona del hipotálamo enviando una señal que informa que existe tejido adiposo suficiente. Con esto es más fácil comprender que la leptina sea un elemento clave en la obesidad. Modifica el metabolismo de la glucosa, estimula la lipólisis en el adipocito, provoca una modificación del aparato de lípidos en el tejido muscular. Constituye una señal metabólica fundamental que modula la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Sabías que las dietas cetogénicas fueron creadas para pacientes con epilepsia? Y para que un paciente pueda usar este tipo de dieta, debe ser un sujeto con resultados bioquímicos aprobables, debe ser constante, seguro y debe llevar un asesoramiento previo, así como también un seguimiento y monitoreo. Además de que si es necesario deberá incluir una suplementación, ya que estas dietas al estar disminuidas en carbohidratos, aumentadas en lípidos y con una adecuación para las proteínas pueden ser tanto beneficiosas como perjudicantes para la salud. Lo que hace el cuerpo humano es oxidar los ácidos grasos para liberar cuerpos cetónicos, como beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica y se encuentran disponibles para ser utilizados como el combustible por las células del sistema nervioso central. De los efectos adversos que se pueden presentar van desde los 3 grados, leve, moderado y grave. El leve se entiende por dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, insomnio y dolor de espalda, mientras que el moderado va desde una acidosis metabólica hasta una dislipidemia, o bien una deficiencia de minerales. Y por último, el grave, en el que puede existir un desequilibrio redox y un riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes diabéticos. Por esto es que se debe evaluar al paciente periódicamente cada 10 días y no decidir sin la ayuda de un profesional de la salud de nutrición si es un paciente apto para llevar este tipo de dieta. También tenemos una ayuda para entender a interpretar los artículos. Primero debes de identificar si es de tipo transversal o longitudinal. Un estudio transversal quiere decir que es de manera observacional, donde solo se recopilan datos de un solo punto en el tiempo, mientras que el longitudinal es cuando llevas la medición de datos con los mismos sujetos 2 o más veces. La razón de momios, o en inglés odds ratio, conocida como la razón de probabilidades, se usa para realizar una relación entre los sujetos que presentaron el problema cuando estaban expuestos o se había presentado en ellos el factor de riesgo de interés, con respecto a los que no estaban expuestos o presentaban el factor de riesgo. La manera de interpretarse es que quien estaba expuesto al factor de riesgo tiene una frecuencia menor que los que no estaban expuestos y se da un resultado menor a 1. Este se ubica en la zona de 0 a 1, por lo tanto es un factor protector para el resultado de interés o el desenlace esperado. Cuando la frecuencia es semejante en ambos grupos, la división da un valor de 1, y entonces el factor de riesgo es indiferente para los dos grupos expuestos. Y por ende, si los que presentan el factor de riesgo desarrollan con más frecuencia el resultado de interés, se va a dar un factor de daño, por lo que el resultado de la división será mayor que 1. Dicho esto, en el estudio de Denise Snow se menciona que las dietas vegetarianas planificadas incluyen proteínas, vitamina D, calcio y hierro, por medio de granos, frijoles, nueces, cereales, brócoli, col, almendras, semillas de linaza, etc. Ayudan a conllevar el embarazo de una mejor manera. Sin embargo, el apoyo y asesoramiento es esencial para una nutrición efectiva durante el periodo perinatal. Sin embargo, no se muestra la metodología utilizada ni los resultados buenos o malos de este estudio, por lo que no se puede definir como totalmente cierto. En el artículo de la adherencia a una dieta vegetariana y el riesgo de diabetes, escrito por Eugene Lee y Keon Park, se buscaron estudios que hablaron sobre la prevalencia o incidencia de diabetes y una dieta vegetariana, haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis, con criterios de inclusión como que fuera de un estudio epidemiológico en seres humanos y hubiera una exposición a una dieta vegetariana. Se obtuvo como resultado que la dieta vegetariana sí tiene un efecto protector contra el riesgo de diabetes, teniendo los odds radios de los estudios menores a 1. Sin embargo, en estos estudios no se evaluó la duración de la adherencia a este tipo de dieta. Además, no se especificó contra cuál tipo de diabetes es el efecto protector.
Las dietas vegetarianas, veganas y múltiples resultados de salud fueron estudiados por Mónica Dinu, Rosana Abate, Francesco Soffi y otros autores más, mediante una revisión sistemática con metaanálisis de estudios observacionales, con el objetivo de aclarar la asociación entre dietas vegetarianas y veganas con los factores de riesgo de enfermedades crónicas, riesgo de mortalidad por todas las causas, incidencia de mortalidad por enfermedades cardiocerebrovasculares, cáncer total y tipo específico de cáncer, donde se informó niveles significativamente reducidos de índice de masa corporal, colesterol total, colesterol LDL y glucosa en vegetarianos y veganos versus los omnívoros. En este metaanálisis integral informa un efecto protector significativo de una dieta vegetariana versus la incidencia y o mortalidad por cardiopatía isquémica y la incidencia de cáncer total. En el documental What the Health se habla mucho sobre que la carne es un producto dañino para la salud. El cómo llevar la alimentación basada en carne y lácteos puede generar problemas cardiovasculares o desembocar una diabetes tipo 2, o cómo las empresas o asociaciones crean campañas o hacen recomendaciones de alimentación saludable, siendo que reciben un financiamiento de empresas dañinas, por así decirlo, y se menciona que el sistema de salud se enfoca más en tener personas enfermas a las cuales curar en vez de prevenir muchas de las enfermedades, ya que así favorecen tanto el sistema de salud como las empresas farmacéuticas. Por esto, en este documental se relaciona un mejor estilo de vida con una dieta basada en plantas, y ejemplos de personas que tienen un estilo de vida saludable y cómo mejoró su calidad de vida después de empezar una dieta vegetariana o cómo fueron dejando los medicamentos. Lo que se puede oponer a todos estos artículos y documentales que dicen que una dieta vegetariana es mejor para la salud es que un estilo de vida saludable se basa en mantener una alimentación variada y equilibrada, con base en las necesidades de cada persona, además de realizar ejercicio y tomar vasos de agua natural al día. No se puede declarar un alimento solo como malo, debido a que el cuerpo necesita de todos los grupos de alimentos como frutas y verduras, alimentos de origen animal, cereales y leguminosas, dependiendo de cada individuo, pero tampoco comer en exceso ningún alimento. Por esto, la mejor solución es consultar un especialista en nutrición. Esperamos que les haya gustado aprender un poco más este día con nuestro video, y siempre opten por preguntar a un especialista cualquier duda que se les ocurra. Gracias.